¿Qué tal, amigas y amigos? Dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y este dicho tiene que ver con una relación entre personas que lamentablemente se puede llegar a perder, pero también se puede adaptar a otro tipo de cosas, como por ejemplo las especies que lamentablemente en los últimos años han ido desapareciendo del planeta. Pero también tiene que ver con el patrimonio histórico, con el patrimonio cultural, con el patrimonio tradicional de algunos países, de algunos lugares, de algunas ciudades. Fíjense, se han puesto a observar con cariño, con agradecimiento, con respeto, estas figuritas, ¿sí? Unas mulitas, como se dice popularmente, que están hechas con hoja de maíz, que tienen algunos elementos como por ejemplo sopa con anilina, algunas cazuelitas hechas en barro y por supuesto, sobre todo, la mente y la mano maestra de nuestros artesanos. Antes, estas figuritas, desde la más pequeñita que se podía llevar en la solapa, figuras quizás más grandes como esta, o bien incluso algunas figuritas hechas magistralmente en barro como esta, se encontraban fácilmente, como lo menciono, en la Catedral de México y en casi todas las iglesias de nuestra ciudad. Y más allá, por supuesto, de este lugar tan importante que es la Catedral Metropolitana de México con su espléndido zócalo. Lamentablemente, en los últimos años han pasado algunas cosas que han hecho que se pierda la tradición del Día de las Mulitas, la tradición del Corpus Christi, y con ello se pierdan muchas cosas más. ¿Qué es lo que ha favorecido a la pérdida de esta tradición, a la posible pérdida para siempre de una cosa tan importante? Bueno, en primer lugar, los reglamentos que son importantes, que son necesarios, que tienen que ver con el ordenamiento de los vendedores. Es cierto, en el centro histórico y en cualquier parte tiene que haber un orden que se respete, una legislación que se respete para que los vendedores no conviertan todas las calles, las plazas en un mercado. Sin embargo, hay días especiales como por ejemplo el Domingo de Ramos, único día en que es importante que a los tejedores y vendedores de palma, que se la pasan todo el año cultivando este elemento o trabajándolo para ofrecer un servicio solamente el Domingo de Ramos, tengan un permiso para hacerlo. Y por supuesto también es importante que en días como el Día de las Mulitas, hasta el nombre lo dice, Día de las Mulitas, en el centro y en todas las partes que se requiera, exista la posibilidad de que los vendedores, los artesanos, los que hacen este trabajo, tengan la oportunidad de ofrecerlo y además de llevar el recurso económico a sus hogares. Porque muchas personas lamentablemente en situaciones de falta de trabajo y ante la oportunidad de ofrecer, de crear su artesanía, puedan tener un trabajo digno, un trabajo totalmente reconocido para de esta manera llevar una ayuda a sus hogares, es decir, que sea fuente de trabajo una festividad como esta. Pero no solamente, lamentablemente, han desaparecido las mulitas, sino que también han desaparecido otro tipo de cosas, como por ejemplo las fotografías con paisaje. Estas fotografías son parte del patrimonio, o lamentablemente eran parte del patrimonio cultural, artístico de nuestro país. Seguramente las personas mayores recordarán que afuera de la catedral y en otros lugares se ponían algunos fotógrafos y ponían una escenografía improvisada, no tanto, ¿no? Una escenografía pintada donde se ponían los volcanes, por ejemplo. Claro, no eran grandes pintores, pero sí eran pintores que les salía del corazón esta escenografía, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, algunos nopales, magueyes, algunas cabañitas,
Y frente a esto a lo mejor podían poner un caballo de madera o de cartón donde el niño o la niña se sentaba. Pero también el niño o la niña, ¿cómo estaban? Estaban vestidos con atuendos indígenas. Fíjense, atuendos indígenas que utilizaron los adultos durante algún tiempo y que después se permitió que únicamente los pequeñitos los vistieran. Las niñas casi sin cabello, con unas trenzas maravillosas tejidas en estambre, con su faldita bordada, con su falda perfectamente puesta, con su cinta que marcaba la cintura, unos clásicos guarachitos, unos moños, quizás las que tenían un poco más de cabello, y por supuesto unos collares maravillosos de vidrio que adornaban su pecho, que adornaban su cuello. En el caso de los hombres, su sombrerito tejido, perfectamente bien hecho, su pantalón de manta, su camisola y también una manta, sin faltar los guarachitos. ¿Y qué llevaban en sus espaldas? Los guacales. Aquellos guacales que recuerdan que durante un tiempo en la fiesta del Corpus Christi la gente llegaba a la Ciudad de México trayendo guacales. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para restaurantes y entonces en los guacales traían todo lo que era necesario para comer durante su estancia en esta ciudad. Y por cierto, llegaban también en mulitas y por esta razón se le llamaba a este día el Día de las Mulitas, ya que era el vehículo con el cual se trasladaban ellos y también su mercancía a esta tradicional verbena, esta tradicional fiesta del Corpus Christi. Fíjense, menciono solamente 3 elementos de esta fiesta sin meterme al asunto religioso, a la gran procesión que se hacía por las principales calles de la ciudad, donde la gente en el virreinato vestían sus mejores galas, donde se hacía una procesión con un magnífico palio y una custodia quizás embellecida por los más importantes orfebres. En esto no me detengo, porque quizás al interior de las iglesias se pueda conservar una festividad como esta, pero la fiesta del Corpus Christi no era propia ni es propia únicamente del clero, de la iglesia. También a esta fiesta se añadían los elementos que he mencionado: los artesanos de mulas, las personas que se dedicaban a la fotografía y a crear estas escenografías para que quedara un recuerdo de esta fiesta tan importante, y las personas que se dedican o se dedicaban a hacer los vestidos, tanto para el hombre como la mujer, que son propios de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro acervo cultural. ¿Qué va a pasar si no hay un acuerdo entre las autoridades y los vendedores que solamente un día se dedican a esto? Bueno, si no se les permite vender, ¿quién va a comprar? Si no se les permite vender, entonces ya no seguirán creando estas maravillosas piezas. Y al no seguir creando estas maravillosas piezas, entonces se va perdiendo no solamente una fuente de trabajo para estas personas, sino también, si no hay demanda, pues no hay oferta y se va perdiendo una tradición en lo que tiene que ver con alfarería, artesanía y muchas cosas más. Y lo mismo dígase también de los vestiditos de inditos o también de aquellos que se dedicaban a la fotografía. Últimamente la situación ha estado peor porque por la pandemia no se pudieron realizar estas festividades, pero ahora que terminó la pandemia, lamentablemente parece que las cosas van todavía disminuyendo. El día de ayer, porque ayer fue la fiesta del Corpus Christi, la famosa pintora y reconocida mexicana Carmen Parra, amante de nuestras tradiciones como lo soy yo y seguramente todos ustedes mexicanos, orgullosamente mexicanos, me decía: padre, qué tristeza que está desapareciendo esta tradición del corpus. Yo pensaba para mí, evidentemente que tiene razón. Por esta razón, tenemos nosotros que hacer todo lo necesario para que el próximo año, ya para este no se pudo hacer nada, pero para el próximo año tratemos de hacer algo que reviva esta tradición.
Quizás en las parroquias, o si no lo queremos meter únicamente al asunto religioso, por lo menos en el aspecto cultural, hagamos quizás algunos concursos entre las personas vestidas de inditos, que además sus papás hacen un gran esfuerzo para vestirlos de esta manera, los traen cargando, los maquillan, en fin, sus bigotes para los niños, en fin, sus pestañas bonitas para las niñas. Un concurso quizás, un concurso entre los artesanos que hacen las mulitas de este tipo. Y también, por supuesto, alguna exposición en el Museo de Arte Popular, alguna explanada, alguna plaza donde estas cosas se puedan exhibir, porque además de los mexicanos, siempre llegan extranjeros, turistas, que valoran a veces más que nosotros nuestras propias tradiciones. ¿Y por qué no hacer también un concurso de fotografía? Es cierto, el padre de Frida Kahlo nos dejó maravillosas imágenes, por ejemplo, de nuestra ciudad en algún otro momento, de la catedral, pero también la fotografía de la gente sencilla, la fotografía de la gente que no ha tomado cursos quizás, que no tiene grandes aparatos, es importante. La visión del pueblo para el pueblo. Un concurso también, una exposición de estas fotografías de estas personas, ¿por qué no? En las rejas que se han utilizado durante algún tiempo, estas rejas afuera del castillo de Chapultepec, de esta parte del zoológico, podía ser también una forma de reconocerle su trabajo. Y por supuesto, en la parte religiosa, yo invito a que los sacerdotes particularmente, los grupos parroquiales y también, empezando por los señores obispos, promuevan esta festividad, estas tradiciones por bien de todos los mexicanos, no solamente los creyentes. Así que agradezco a todos su atención, agradezco profundamente a todas las personas que se dedican con sus manos maestras, con sus manos de artesanos, a hacer este tipo de trabajos y que viva México, que vivan nuestras tradiciones y que no terminen nunca. ¿No lo creen?